Bueno, hoy vamos entonces a continuar con todo lo que fue el devenir y la historia de esta magnífica ciudad que fue Babilonia, ¿sí? Nosotros, acuérdense que habíamos visto que una tribu que baja, una tribu semítica que llega a, que llega a todo lo que es el valle entre el Tigris y el Éufrates, que son los amorreos. Estos amorreos que venían del norte, pero que eran una tribu semítica, ellos más o menos en el segundo milenio, a principios del segundo milenio antes de Cristo, ellos van a invadir toda esta zona del valle entre el Tigris y el Éufrates y ellos van a crear una pequeña ciudad, se va a llamar Babilonum, que quería decir la puerta del cielo. Para esa época todavía, digamos que esta ciudad era Acadia, digamos, pero los amorreos van a consolidarla ya como ciudad, una pequeña ciudad-estado, era muy pequeña, y esta ciudad justamente con esta dinastía de los amorreos que va del siglo XIX hasta el siglo XVI antes de Cristo, o sea, son varios siglos en que los amorreos se apoderan de Babilonia y la engrandecen. Básicamente, esta ciudad-estado, que es Babilonia, va a florecer especialmente con un personaje que aparece en el siglo XVIII a.C., que es Hammurabi. Hammurabi es uno de los que más va a embellecer a Babilonia, lo mismo que Nabucodonosor entre el siglo séptimo y sexto antes de Cristo. Ellos dos son especialmente, digamos, los que más van a engrandecer a Babilonia. Pero entonces, volviendo a Hammurabi, acuérdense que Hammurabi pues crea templos, Hammurabi crea sigurats a la imagen de lo que se habían dado en la época de los acadios, templos muy altos, palacios, en fin, él engrandece y embellece a Babilonia, pero más o menos, digamos, hacia el siglo XVI antes de Cristo, empieza a decaer poco a poco esta dinastía de amorreos y van a entrar unas tribus que vienen del suroeste de Irán, de la región del Elam, que son los elamitas. Vamos a ver que ellos aprovechan ya con la decadencia de Babilonia entre el siglo XVI y XV, entran, invaden Babilonia y vuelven y salen. O sea que nosotros vamos a ver que en el periodo del segundo al primer milenio y hasta la llegada del imperio neobabilónico en Babilonia, Babilonia es una ciudad que va a ser saqueada permanentemente, va a ser invadida, dominada, porque es una ciudad muy bella y con esta mano de tribus que se pelean toda esta zona del valle entre el Tigris y el Éufrates, pues digamos que la joya codiciada era Babilonia. Entonces, ya entre el siglo XVI a.C. al XIII a.C., llegan otras tribus también de origen persa, que son los casios o casitas, como les dicen. Y los casitas van a durar 4 siglos en Babilonia también. Vale la pena mencionar que los elamitas en el siglo XVIII, que son esta otra tribu persa, roban la estela del código de Hammurabi. Ellos se la llevan, ¿sí? Esta famosa estela de Hammurabi, que fue este código legal que duró tanto tiempo y que fue uno de los códigos más completos que se dieron bajo el reinado de Hammurabi. Pero volviendo entonces hacia el siglo XVI, vemos entonces que los casitas o casios entran y duran 4 siglos largos en Babilonia. Eh, Todo este periodo de los amorreos va a ser denominado como el imperio paleobabilónico, es como el primer imperio de Babilonia,
y como vemos este imperio empieza a decrecer hacia el siglo XV, cuando poco a poco empieza a surgir, justamente empiezan a surgir los asirios lentamente hasta que lleguemos al primer milenio, donde ya van a tomar estos asirios una gran fuerza y van a crear un gran imperio. Entonces Babilonia va a quedar muy maltrecha después de la entrada de los pueblos del mar hacia el siglo XII a.C. Acordémonos que estos pueblos del mar dejaron maltrecho a varias de los asentamientos que se daban en la zona mesopotámica. Babilonia va a ser también una de las que va a estar justamente afectada por la entrada de los pueblos del mar, y vamos a ver que se va a dar poco a poco como una disminución. Hacia el siglo VIII a.C., Tiglat-Pileser III, que es un rey asirio, ya hemos visto que ya los asirios están controlando prácticamente toda la zona mesopotámica y el valle de Canaán y parte de Egipto. Hacia el siglo VIII, entonces rey asirio, Tiglat-Pileser III, va a apoderarse de Babilonia y va a durar siglo y medio en la ciudad, va a dominarla durante siglo y medio, hasta que aparece un gobernante babilónico que es Nabucodonosor, quien va justamente a liberar a Babilonia del yugo asirio, ¿sí? Nabucodonosor es hijo de Nabopolassar, que ya había empezado también el embellecimiento de esta ciudad, de Babilonia, y con Nabucodonosor va a suceder una cosa muy particular, y es que, hastiado ya de los ires y venires de los asirios entrando a Babilonia permanentemente, él decide crear como una especie de coalición, básicamente una coalición con todos los pueblos que eran subyugados por los asirios, entre los cuales estaban los elamitas, que ya habíamos visto que venían de Irán, del suroeste, los medos, ¿sí?, los persas, los escitas, que vienen del sur de Rusia, y los egipcios. O sea que con todos ellos Nabucodonosor crea una coalición y logra no solamente acabar, digamos, con la presencia siria en Babilonia, sino que él ya va a retomar parte del imperio asirio, en especial la zona de Siria-Palestina, donde vamos a ver, ellos se van a sentar allí. Pero hay una cosa importante e interesante, y es que el rey Nabucodonosor se va a casar con la hija de un rey medo, Amitis se llama ella, y hacia el siglo VII a.C. ellos consolidan, digamos, esta coalición que estuvo dirigida por los babilonios y los medos. A través de este matrimonio se consolida la presencia de medos y babilonios en la zona que anteriormente era Asiria. Este matrimonio, en este matrimonio se va a dar la construcción de los famosos jardines colgantes de Babilonia, en la medida en que Nabucodonosor quiere alegrar a su mujer, que viene de Irán y que estaba acostumbrada a vivir en una zona llena de ríos, quebradas, bosques, naturaleza. Y en esta zona tan desértica de Babilonia, pues ella empieza a tener como una melancolía por toda esta naturaleza que la rodeaba. Y en esa medida Nabucodonosor entonces va a dedicarse a construir estos famosos jardines colgantes, que fueron una de las 7 maravillas del mundo de la antigüedad, ¿sí? Ahí vamos viendo cómo Nabucodonosor, también es el otro rey que contribuye al engrandecimiento de Babilonia. Y en este periodo, que es el que llamamos el imperio neobabilónico, Babilonia se apodera entonces de las tierras de Canaán, porque pues le conviene. Esta zona es una zona donde se mueve un gran comercio hacia el Mediterráneo, y también están las grandes ciudades y también riquísimas ciudades fenicias.
entre las que estaba Sidón, estaba Biblos, estaba Tiro, y estas ciudades fenicias están en su máximo apogeo comercial y marítimo en toda esta zona del Mediterráneo. Ellas tenían un imperio que incluía todo lo que era la zona de Palermo, el sur de España en Cádiz, Chipre y Cartago, ¿sí? Entonces, el imperio neobabilónico las va a incluir dentro del imperio, y una vez que se da esta inclusión de estas ciudades fenicias, vamos a ver que en el siglo VI antes de Cristo estas ciudades empiezan a declinar lentamente, a pesar de que las principales ciudades pues conservarán una riqueza fundamental. La única ciudad que se rebela contra la dominación del imperio neobabilónico va a ser Tiro, que va a vivir bajo asedio durante 13 años. Pero finalmente estas ciudades van a sucumbir. Entonces nosotros vamos a ver, la próxima vez vamos a terminar de ver la historia de Babilonia y vamos a ver estos nuevos personajes que son protagonistas en esta zona de la tierra de Canaán, como son estas ciudades fenicias, y vamos a estudiar un poquito con más detalle lo que fueron estos pueblos fenicios que fueron tan especiales y que llegaron a tener una dominación comercial y marítima tan grande en todo el Mediterráneo. Entonces vamos a dejar aquí y continuaremos la próxima vez.